Pero quiero que antes de que leamos la palabra, antes de avanzar un poco en esto, quiero que pensemos por un momento en la misión. O sea, cuando una persona va a ser enviada a un lugar para cumplir con una misión, ¿qué debe hacerse antes? Bueno, pero no solamente hablamos de una misión en términos espirituales, sino cualquier tipo de misión, o cualquier tipo de encargo que le demos a una persona. Bueno, entonces tiene que pasar un tiempo de preparación. Se tiene que preparar la persona a la cual vamos a enviar, se tienen que preparar los recursos, ¿qué más? O sea, la parte financiera, o sea, hay muchos elementos que deben ser tenidos en cuenta antes de enviar a una persona a la misión. Pero resulta que nosotros como iglesia hemos sido también comisionados, hemos sido enviados a una misión. Y Dios, que es el planificador perfecto, Dios, el que hace todo de la mejor manera, no omitió ningún detalle que fuera necesario tener en cuenta para enviarnos a la misión que nos envió. Ahora, recordemos, ¿con qué propósito fue enviada la iglesia? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la tarea a la que Él nos envió. ¿Vayan a dónde? Vayan a las naciones a hacer discípulos. Ahora, quiero que en esta mañana estemos mirando, porque esta carta de Pablo a los Efesios específicamente nos habla de la iglesia, de la función de la iglesia, de la razón de ser de la iglesia, del propósito de la iglesia, de la función de la iglesia, de cómo debe trabajar la iglesia. Y es una de las cartas que escribe Pablo que no contiene ninguna corrección, ningún llamado de atención específico para nadie. O sea, aquí solamente es una carta en la cual está dando instrucciones acerca de lo que somos, lo que hacemos y lo que debemos hacer. Entonces, vamos a hablar esta mañana, especialmente quise que trabajáramos este tema, y es que los cristianos hemos sido equipados para una misión. Los cristianos hemos sido equipados para una misión, que tal vez no nos hemos dado cuenta del equipo que tenemos. No nos hemos dado cuenta de todo lo que el Señor ha puesto en nosotros para que cumplamos con el encargo, y por eso tal vez no nos atrevemos a cumplirlo. O sea, nos cuesta un poco de trabajo cumplir con el encargo que nos ha sido hecho. Por eso entonces, desde esa perspectiva vamos a leer entonces los primeros 14 versículos del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Estamos allí? Vamos a leer entonces. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Muy bien, esta es una carta que escribe ¿quién? El apóstol Pablo. Y ya lo hemos estudiado varias veces, ¿cierto? Que él mismo ha presentado sus credenciales y él dice que es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Ya lo hemos resaltado muchas veces, que él tuvo que hacer ese énfasis porque había algunas personas que habían puesto en entredicho su apostolado, pero él dio suficientes argumentos y suficientes evidencias para mostrarse y actuar como fue enviado como apóstol del Señor Jesucristo. Y les escribe a quiénes. Bueno, aquí dice que a los santos y fieles, dice nuestra versión Reina Valera del 60, a los santos y fieles que están en Éfeso. Pero resulta que en algunos manuscritos no aparece esa última parte, sino que dice a los santos y fieles. Entonces resulta que había una costumbre en la iglesia al comienzo, y era que se enviaban cartas circulares, entonces se enviaban copias de la misma carta a diferentes iglesias, y lo que hacían en cada iglesia era colocar el nombre. Entonces colocaban, en este caso, entonces Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si la carta era leída en Tesalónica, entonces diría Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Tesalónica. O sea, era una carta circular. Entonces es lo que se ve, y de hecho por el contenido mismo de la carta vemos que es una carta que tenía que ver con toda la iglesia, no solamente con una iglesia en particular, porque no fue escrita con el propósito, con un propósito como las anteriores. Por ejemplo, vimos la carta a los Corintios, era el problema que estaba presentando entre ellos, y específicamente habla de ellos y da nombres, lugares, circunstancias. Vemos la carta a los Gálatas. También había un problema allí entre los Gálatas, ¿cierto? Y era el problema de los judaizantes, y por eso les escribe también de manera específica acerca de los judaizantes y lo que estaban pasando. Pero en el caso ya de esta carta específicamente, es una carta que parece que fue escrita con el propósito de que fuera leída en todas las congregaciones, en todas las iglesias, porque tiene un enfoque más general y más amplio, digamos, que tiene que ver con toda la iglesia del Señor. Entonces, pero hay algo interesante, vamos a ver las características especiales de los equipados. O sea, los cristianos hemos sido equipados, pero ¿quiénes son? ¿Qué características especiales tenemos los que hemos sido equipados? Entonces dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Entonces básicamente podemos ver ahí tres cosas bien interesantes, ¿cierto? Entonces que la carta es escrita específicamente a personas que reúnen esas tres características, ¿cierto? Que son santos. ¿Recordamos qué significa ser santo? Santo es una persona que ha sido apartada con un propósito. En este caso, los santos somos todos los que hemos sido apartados para Dios. Hemos sido apartados para Él. Si miramos los santos en el Antiguo Testamento, su pueblo era santo porque fue escogido por Él con el propósito de mostrarse a través de Él, ¿cierto? Entonces fueron escogidos por Dios. La iglesia somos una nación santa,
Somos un pueblo santo escogido por Dios con un propósito, para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos los escogidos por Dios. Entonces cuando hablamos de los santos, o la carta dice de los santos, está hablando de aquellas personas que Dios escogió con un propósito. Ustedes y yo entonces somos santos porque hemos sido escogidos por Dios, ¿cierto? Con un propósito. Pero hay otra característica aquí, acerca de las personas a las que le describe. Dice santos y fieles, fieles. Esa es una característica especial que debemos desarrollar los cristianos. O sea, está bien, nosotros cuando fuimos rescatados del poder del pecado y de la muerte, teníamos unas características y unas condiciones tal vez diferentes a las que hoy tenemos. Pero después de que Él obra en nuestras vidas, nuestro carácter debe cambiar. Y una de las cosas que debemos desarrollar como cristianos es la fidelidad. Entonces, por eso, de estos que habla aquí, eran estos cristianos de que habla el apóstol Pablo, eran aquellos que habían alcanzado ya esa fama. Eran hermanitos fieles, eran creyentes fieles, que estaban obedeciendo a Dios. Pero especialmente quiero hacer énfasis en la tercera cosa que menciona aquí, y dice que están en Cristo Jesús. Entonces, específicamente cuando Pablo hace mención de la posición en Cristo, entonces está hablando específicamente, esta es una carta enviada específicamente para cristianos. Usted y yo, los que estamos en Cristo. Recordamos que es la posición de la cual disfrutamos desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque cuando hacemos eso, ¿cierto? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces ¿qué sucede? Dios envía a nosotros, a su Santo Espíritu, el que nos coloca en el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros los creyentes en todas partes del mundo y en todas las congregaciones formamos lo que se conoce como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando acá de una sola congregación, estoy hablando de todos los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, independientemente de dónde se estén congregando. Todos los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso dice, esta es una carta enviada para la iglesia, para todos los santos y fieles que estamos en Cristo Jesús. Esas son las características de los equipados. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos para ir a la misión? Hay dos palabras muy interesantes acá. Y quiero mencionar la primera. Dice, el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa primera palabra es muy importante. Cuando fuimos enviados por la denominación para estar en este lugar, yo en mi oración a Dios, esa fue la palabra fundamental. Yo le pedí a Dios que nos diera gracia, para que al llegar al lugar pudiéramos tener o hacer el trabajo de la manera como Él lo había determinado y pudiéramos llegar bien a la comunidad con la cual íbamos a trabajar. Entonces aquí Pablo dice que para la iglesia es necesario que la iglesia tenga la gracia del Señor y tenga la paz del Señor. Miren, noten dos cosas interesantes, la gracia del Señor y la paz del Señor. La gracia, ¿para qué? Para que la iglesia pueda cumplir ese propósito de brillar en medio de un mundo que se está derrumbando. El mundo se derrumba, el mundo afectado por el pecado se está consumiendo cada día más en el pecado, pero aquí viene la iglesia y empieza a brillar. ¿Por qué brilla la iglesia? Por la gracia de Dios. O sea, no es porque nosotros los que estamos en la iglesia, los que fuimos llamados fuera, seamos mejores que los que están allá en el mundo. No, es la gracia de Dios obrando en nosotros la que nos hace diferentes. Y es Dios el que se muestra a través de la iglesia para traer a la humanidad ese remanso de paz, ese modelo, ese paradigma, ese freno para el pecado y ese bálsamo que ayude a sanar las heridas. La iglesia cumple muchas funciones,
para con el mundo, debe cumplir muchas funciones. Por eso la iglesia no fue establecida por el Señor para permanecer oculta. Hubo un tiempo en el que la iglesia estuvo en las cuevas, en Roma, en las catacumbas, y estaban escondidos porque los perseguían para matarlos. Pero igual aún en medio de la persecución era muy evidente que ellos eran los cristianos porque su conducta los mostraba donde quiera que fueran. Y cuando eran confrontados acerca de su fe en el Señor Jesucristo, ellos no podían negar su fe, porque ese convencimiento que tenían de su relación con Dios los llevaba a declarar su condición de salvos y por eso morían. Entonces la iglesia no fue diseñada para estar oculta, por eso no tenemos discípulos ocultos, todos somos visibles. La gente sabe que somos la iglesia del Señor. Yo recuerdo cuando iniciaba la vida cristiana, ha sido fundamental llevar la Biblia, ¿cierto? El cristiano se identifica porque el cristiano lleva su Biblia. Nosotros en esa época no usábamos todavía el videobin, entonces ¿qué llevábamos? Siempre para nuestras reuniones, nuestros cultos íbamos con nuestra Biblia y nuestro himnario, eran los 12 elementos básicos. Vamos para el culto, Biblia, himnario, todos en la familia teníamos entonces nuestra Biblia y nuestro himnario. O sea, cada uno tenía su propia Biblia, su propio himnario, y ya usted identificaba a los de la iglesia porque allá iban con su Biblia y su himnario, ahí, ¿cierto? Era la manera como nos identificábamos en esa época. Pero eso es una identificación visible, pero más que esa identificación por medio de dos elementos físicos, la identificación debe ser dada por nuestra conducta. O sea, es nuestra conducta la que nos ha de identificar, la que nos ha de mostrar. Es cómo nos comportamos en los diferentes escenarios de la vida, lo que nos va a mostrar como creyentes o como incrédulos. Porque si somos cristianos, eso debe evidenciarse por nuestra conducta. Lo sabrán por vuestro amor. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Pero el amor del Señor Jesucristo se manifiesta en las personas solo cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos lleva a amar a los otros, a aquellos que de otra manera no amaríamos. Porque es que cuando le hacemos bien a las personas que nos hacen mal, no es porque a nosotros nos agrade o seamos masoquistas, no. Es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos guía a amar a esas personas. Porque nos da la orden, la instrucción, y Dios dice, amad a vuestros enemigos. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para hacerlo y el que lo hace. Entonces es la marca del cristiano. Y en este caso Pablo menciona dos cosas. Entonces la gracia, que es la manera como la iglesia se va a identificar, a través de la gracia se va a identificar en toda la comunidad, pero también la paz. Oímos de guerras y rumores de guerras, pero la iglesia ¿cómo debe permanecer? Debemos estar tranquilos y debe haber paz en nosotros, porque el Señor nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tenemos que estar asustados, porque nuestro Dios mantiene el control de todas las cosas y de todas las circunstancias. Y nada va a pasar que no pase por su poderosa mano, que no sea controlado por Él. Por eso no estamos asustados. Y así el mundo se conmocione, así el mundo tiemble, así el mundo se revuelque y se ponga patas para arriba, nosotros podemos tener la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, dos elementos fundamentales o dos elementos básicos para cumplir la misión. Entonces, la iglesia va marchando en pos de su misión con la tranquilidad de la gracia del Señor obrando en ella, pero también con la paz que el Señor da. Por eso podemos tener misioneros en lugares convulsionados como la India, la China, el mundo musulmán, y en todos lugares la iglesia ahí sigue avanzando en esos lugares, a pesar de que hay guerra y hay destrucción y hay muerte y hay llanto y hay sufrimiento, la iglesia sigue ahí y la iglesia en sí misma tiene
la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Esos son los elementos básicos para la misión. Pero ahora quiero hablar de las palabras de Dios a favor de los equipados. A ver, ¿cuándo han escuchado frases como las palabras tienen poder? ¿Han escuchado esta frase? Hoy se usa mucho, ¿cierto? Las palabras tienen poder. Bien, y es verdad, las palabras tienen poder. Pero debemos hablar de dos escenarios. Cuando hablamos de las palabras humanas, lo que nosotros decimos afecta positiva o negativamente la vida de otros. Es decir, hace algún tiempo escuchaba a alguien hablar de las razones por las cuales los antioqueños eran muy exitosos en el mundo entero. Y usted donde encuentra un antioqueño, usted lo encuentra y está triunfando, le está yendo bien, es empresario y le va bien. Y decían, ¿por qué al antioqueño le va bien y por qué a otros de nuestro país no les va bien? Y entonces la persona que hacía la exposición decía, hay una razón en la formación que le dan a sus hijos. Porque es que el antioqueño, desde que el niño nace, le dice, tú eres un campeón. Tú eres alguien que nació con un propósito grande. Tú vas a ser una persona muy importante. Vas a llegar muy lejos. Dios te ha creado para cosas grandes y vas a lograr todo lo que te propongas. En tanto que el niño en otras partes, la mamá le está diciendo o el papá le está diciendo que usted no sirve para nada. Usted es mucho bruto. Estoy perdiendo la plata que lo vi en el estudio. A veces suena curioso, pero eso que le estamos diciendo a los hijos los está impactando. Y en muchos, si hemos utilizado esas palabras, estamos sugestionando a nuestros hijos y les estamos causando daño. Si le estamos diciendo a nuestro hijo que es un bruto, que no sirve para nada, que no nos importa o cosas como esa, ¿qué vamos a ocasionar en ese muchacho? Frustración, temor, dudas, rechazo de sí mismo, un concepto de sí mismo muy pobre. Y de hecho usted no se le agarra que lo va a encontrar que falla en alguna cosa y dice es que fallé porque soy muy bruto. Y no es porque sea bruto, es porque fue condicionada su conducta y su pensamiento por las palabras de alguien, y especialmente su papá o su mamá que le dijeron que era bruto. Entonces notemos cómo las palabras afectan. Pero si le dicen que es un triunfador y que puede hacerlo, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a surgir, ¿sí? Hay una frase que dice, la única diferencia entre un día es la actitud, y en la vida sucede lo mismo. La actitud con la que lo eduquen a uno, lo ponen, lo levantan. Si usted le laceran todos los días, usted no sirve, usted no hace nada, usted hace malo, usted se quede, usted sale papá o papá la mano, usted, es una crianza con la cual usted, con los días, aunque reciba a Cristo, todos los días, se levanta usted con la idea de hacer las cosas bien, pero con la mente diciéndole, va a ser difícil. Sí, porque ya, claro, porque ya fue condicionado. Su pensamiento fue condicionado por las palabras de alguien que usó mal esa facultad que Dios nos ha dado de hablar y la usó no en provecho, sino en contra de esa persona. Por eso las palabras de afirmación son tan importantes. Yo frecuentemente me gusta escuchar a mi hermano Carlos Arturo, encargado de la escuela bíblica de niños, porque a él es uno de los elementos que a él más le gusta trabajar. Pues todos conocen su profesión, él es psicólogo y él en el trabajo con los niños él tiene que usar bastante ese tipo de cosas, entonces tiene que estar expresando palabras de afirmación y algo que a él le gusta hacer es afirmar a las personas. Yo lo escuchaba en días pasados, estuvimos allí celebrando el grado de Esteban, ¿cierto? Y fue muy bonito ese momento que se generó
especial en el que él dice, bueno, todos los que quieran darle unas palabras de afirmación a Esteban, aprovechen esta la oportunidad de decirle todo lo que usted piense para él. Y fue muy bonito escuchar a personas afirmando no solo a Esteban, sino a la familia, diciendo qué bueno lo que han alcanzado, qué felicitaciones por sus logros, van a llegar lejos, usted es una persona de mucho valor, es una persona luchadora, se ve el fruto de su esfuerzo. Es bonito, pero no solo es bonito, sino que afecta positivamente la vida de las personas, los hace tener una actitud diferente y los hace poderse levantar cada día con una sonrisa. Pero si eso pasa con las palabras humanas, que somos limitados, mucho más con las palabras de Dios. Entonces, mucha gente hoy está usando mal ese término de que la palabra tiene poder en el sentido de declarar cosas ilógicas muchas veces, o en el sentido de declarar cosas o hacer declaraciones que buscan obligar a Dios a ponerse de acuerdo con ellos, en lugar de ellos ponerse de acuerdo con Dios. Entonces, en ese sentido no se usa la palabra con ese propósito. Entonces, yo hablo de que la palabra humana bien usada, cuando dice que sea vuestra palabra sazonada con sal, es que digamos lo que sea correcto, lo que sea pertinente, lo que sea conveniente y lo que sea bueno para la edificación de nuestros hermanos. Es de esa manera que debemos usar nuestras palabras. Pero hoy lo tomo como base el poder de la palabra humana, pero para poner en un paralelo, o no en un paralelo, sino en un contraste, hacer un contraste con la palabra de Dios. Y es que aquí encontramos algo muy interesante, en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido, hermanos. Usted y yo hemos sido bendecidos por Dios. Quiere decir que Dios ha hablado bien y bueno a favor de usted y a favor de mí. Lo que Dios ha dicho para usted y para mí ha sido bueno. Dice que esta bendición de Dios, esta palabra que es diferente a la palabra humana, porque la palabra de Dios tiene una fuente de poder en sí misma. Dios está detrás. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, cumple el propósito para el cual Él la envía. La palabra de Dios no falla, es efectiva, es poderosa. Si Dios dice, sigue adelante, Dios te lleva adelante. Si Dios te dice, sé feliz, vas a ser feliz. O sea, no se puede frustrar esa palabra. Todo lo que Dios dice para usted es un decreto que no puede ser frustrado y no va a fallar. Fiel es Dios, nos enseña la palabra. Y todo lo que Él ha dicho para nosotros se va a cumplir en su momento, en su debido tiempo, pero todo se va a cumplir. Pero especialmente vemos que lo que Dios ha hablado bueno para nosotros fue una palabra completa, algo completo. O sea, a veces nosotros nos equivocamos, yo lucho con eso también, igual que ustedes, que nos saludamos a veces y decimos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Como una muleta, ¿cierto? Como algo, una manera de saludarnos. Pero, ¿estamos diciendo algo correcto? Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Necesita bendecirnos de nuevo? No, ya lo hizo. La bendición de Dios para nuestras vidas ya fue pronunciada por su boca. Él ya lo dijo y no se retracta.
Mire, para que tengamos el contexto, vamos un poco hacia atrás y lleguemos a Abraham y sus hijos. Vino Isaac por medio de engaños, con el cabrito que su mamá había preparado, y le lleva el guiso a su papá, ¿cierto? Ya me equivoqué. Jacob, estoy con Jacob. Jacob y Esaú. Eso es un lapsus brutus de esta mañana. Viene Jacob, antes que su hermano Esaú, viene Jacob. Su mamá ha preparado un guiso muy rico, ¿cierto? Y a Jacob le gustaban los asados, le gustaban los guisos, y le lleva el guiso, y Isaac bendice a Jacob, le da una bendición, palabra de hombre, ¿cierto? Palabra del papá. Sin embargo, a pesar de que era una palabra de hombre que no tiene el trasfondo de la palabra de Dios, ni de todo el poder de Dios, esa palabra del Padre era muy importante para el Hijo. Y cuando bendice Isaac a su hijo Jacob, lo pone por jefe de la familia, lo pone como el más importante. Y cuando viene su otro hijo y le trae el producto de la cacería, lo que había conseguido en el campo, y viene por la bendición, le dice: tengo solamente una bendición. Ya las palabras salieron de mi boca, ya no me puedo retractar. Si una bendición humana no puede echarse hacia atrás, menos la bendición de Dios, que nunca miente y que nunca se arrepiente y que es fiel. Entonces, lo que Dios ha dicho para nosotros no dejará de cumplirse. Todo se va a cumplir. Y dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. Y es una palabra, dice en el versículo 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, la palabra de Dios no solamente es una palabra completa, sino que es una palabra verdadera. O sea, nada hay que se le pueda oponer, porque es la palabra de verdad y es el evangelio de vuestra salvación. Entonces, las palabras que Dios ha usado para con nosotros es una palabra completa, porque fue con toda bendición que nos bendijo. Es una palabra verdadera, porque todo lo que proviene de Dios es verdad. Pero también es una palabra salvadora, porque esa palabra que Él ha dado para nosotros es una palabra de salvación, el evangelio de salvación. Entonces, por eso dice la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque si usted puede oír la voz de Dios, significa que usted ha sido escogido por Dios para que pueda oír su voz, y Dios ha puesto fe en su corazón y usted le puede creer a Dios. Entonces, si usted ha recibido esa característica, esa facultad, ¿qué debe hacer? No endurezca su corazón, sino que esté atento a la palabra que Dios tiene para usted. Si usted está oyendo la palabra y reconoce que es Dios quien le habla, disfrute de lo que Dios ha dicho para usted. Porque si usted está oyendo la voz de Dios, significa que Dios le bendijo con toda bendición espiritual, que Dios le ha dado para usted una palabra verdadera y ha dado para usted una palabra de salvación. Amén. ¿Sí? Momentos en que hablamos, no somos conscientes de cómo hablamos, estamos hablando de a llevar a una cosa normalita, que es decirle a la persona: ¿verdad que usted me puede hacer un favor? Ya puso un no, lo cual usted le metió un no en el inconsciente y esa persona no lo va a hacer. Lo mismo sucede cuando usted me habla de Dios, cuando usted dice: es que Dios no me bendiga, ¿cómo así que Dios no lo bendiga? Si es que no quiere la bendición, es muy diferente. La bendición que hay es una cosa y la otra. Dios ya lo hizo, ¿sí? Sí, es correcto. Nuestra manera de hablar, a veces somos muy negativos en la manera de hablar, eso es correcto, muchas veces lo hacemos. Frecuentemente me pasa con mi esposa, me dice: ¿por qué no me hace el favor? Le digo: no me diga así, diga: hágame el favor tal.
No me diga que por qué usted no, ¿por qué no me hace el favor? Porque no me ha dicho. Si ya me lo hubiera dicho antes, pues ya lo hubiera hecho. ¿Sí? Pero a veces quiere que le haga el favor sin haberme dicho, pues no, dígame el favor que quiere y yo le hago el favor. ¿Sí? Entonces, pero a veces, ¿por qué no me hace el favor? Sí, somos negativos a veces, nuestra manera de hablar, tenemos muchas cosas que nos frenan y muchas cosas que en lugar de ayudarnos a subir, nos están llevando hacia abajo. Y como iglesia debemos estar afirmándonos progresivamente y permanentemente, hermanos, ustedes y yo fuimos los escogidos de Dios. Somos los bendecidos por Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Palabras de Dios a favor de los que han sido equipados. Las mismas palabras nos están equipando para cumplir una misión con eficacia y con el poder de Dios. Pero no se quedó solamente en palabras, porque la palabra de Dios es efectiva y todo se cumple, pero también están las acciones de Dios a favor de los equipados. O sea, no solo lo que Dios ha dicho para usted y para mí, sino lo que Dios ha hecho para usted y para mí. En este primer capítulo de Efesios habla de lo que Dios ha hecho. Mire el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo Dios con los cristianos, con nosotros, con usted y conmigo? ¿Qué hizo? Nos escogió. Usted y yo estamos aquí porque Dios nos escogió. ¿Qué significa escoger? Si yo hago esto, ¿qué hice? Había otras opciones, yo hubiera podido tomar otra espiga, pero tomé esta. ¿La espiga hizo algo para que yo la tomara? ¿Por qué la espiga no hizo nada? Es un ser muerto, ¿cierto? Es inerte, está muerta. No puede hacer nada. Yo que estoy vivo la pude tomar. Ahora, cuando Dios nos escogió, a usted y a mí, estábamos igual que esa espiga, muertos. ¿Podíamos hacer algo? ¿Podíamos hacer algo para que Dios nos favoreciera? ¿Las otras espigas pudieron hacer algo? ¿Protestaron? ¿Se quejaron porque yo tomé la otra? Nada, ¿cierto? Porque el que está muerto no puede hacer nada. Y dice que Dios nos dio vida a usted y a mí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos escogió. Mire, estamos aquí porque Él nos escogió, pero el hecho de que Él nos haya escogido a nosotros implica que hay otros allá afuera que no fueron escogidos y que no van a estar con la iglesia, que nunca van a estar con la iglesia, porque Él no los escogió. Pero acá yo no puedo hacer nada, ni puedo cuestionar a Dios por qué no escogió a otro. Las espigas que estaban ahí, las otras podían cuestionarme a mí porque no las tomé a ellas. Igual, nosotros igual. Como Pablo le dice cuando escribe su carta a los romanos, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O no puede ser el alfarero de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Dice el apóstol Pablo a los romanos, tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Entonces sencillamente nos escogió a usted y a mí porque Él quiso, mire, y no me escogió a mí por lo bonito que soy, que eso es verdad, pero pero sí critican ustedes. Modestia aparte, yo debía llamarme modesto. Dios no me escogió por eso. Al contrario, dice la palabra, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Porque cuando Dios me escogió, lo hizo en ese momento en el que mi vida no valía nada. En ese momento en que mi vida estaba en el fango, en el lodo.
en el pecado, muerto, sin valor. Y de allí me toma el Señor, me levanta, me escoge para salvarme. ¿Por qué? Sencillamente por el versículo 5 me da la respuesta. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiere decir que el Señor nuestro Dios a su iglesia nos había predestinado. Quiere decir que desde el mismo momento en que fuimos concebidos en su mente, el mismo momento en el que Él nos diseñó, Él determinó que usted y yo íbamos a ser adoptados hijos suyos. Fuimos predestinados. Nada podía suceder que cambiara esa realidad. Porque si algo podía cambiar esa realidad, implicaría que Dios falla. Y Dios nunca falla. Y usted y yo entonces fuimos predestinados, con un propósito. Usted y yo, Dios nos creó con un propósito. Y por eso estamos aquí, por eso nos congregamos, porque fuimos predestinados. Pero no solamente eso, mire lo que dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Entonces, nos escogió, nos predestinó y también nos redimió. ¿Qué significa que nos redimió? La palabra redimir significa pagar el precio del rescate. Nosotros estábamos vendidos al pecado, éramos su pertenencia, éramos de propiedad del pecado. Pero viene aquí Dios y paga un precio por nosotros. ¿Cuál fue ese precio? El precio más alto que se haya pagado por cualquier ser humano, porque su vida y mi vida costaron la sangre del Hijo de Dios. Por eso la palabra nos dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Porque el alma del hombre es de mucho precio y no podrá jamás pagar por ella. No alcanzan las riquezas del mundo para pagar por su alma, ni por mi alma, porque es de mucho precio, tanto que el único que pudo pagar el precio fue el Señor nuestro Dios, que entregó a su amado Hijo por nosotros. Entonces nos redimió. ¿Pero qué más hizo? Dice allí el versículo 7, que tenemos redención por su sangre y también el perdón de pecados. Ustedes y yo tenemos el perdón de pecados. Quiere decir que Dios no toma en cuenta nuestras ofensas. Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Los ha perdonado. Y como garantía de todo esto, dice en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Él coloca su sello en nosotros, ¿qué está indicando con eso? Estos son mi propiedad. El que se meta con estos se está metiendo con mi propiedad. Por eso, desde esa perspectiva podemos entender cuando Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién le puede hacer daño a la propiedad de Dios? ¿Quién se atreve a meterse con la propiedad de Dios? ¿Notamos lo que Él está haciendo? Ahora, no estamos hablando aquí en términos físicos, humanos, de comodidades o de cosas, porque a veces se sacan las palabras del contexto y se ubican en una esfera que no es correcta. Por ejemplo, alguien puede decir, no, es que yo tengo que tener la casa más bonita de la ciudad porque yo soy hijo del Rey de Reyes, Él me escogió y entonces lo que me corresponde es esa casa. Y entonces, como la palabra tiene poder, entonces yo declaro que esa casa es mía. Y ya. Ahí, miren lo que estoy diciendo, tiene que ver con todo lo que he venido hablando hasta ahora. Aquí estoy hablando de un propósito especial de Dios y es lo que Dios quiere con usted y conmigo.
Somos su propiedad especial y nos cuida y nos guía y nos protege y hace todo lo necesario para que el propósito que Él tiene con nuestra vida sea cumplida. ¿Y qué dice? Y es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, el propósito de Dios para con los equipados, para con los cristianos. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios ha hecho con nosotros todo esto? ¿Por qué nos ha dado características especiales? ¿Por qué nos ha dado unos elementos básicos para la misión? ¿Por qué ha obrado de esta manera con nosotros? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos redimió? ¿Por qué nos perdonó? ¿Por qué nos selló? ¿Por qué hizo eso? ¿Con qué propósito ha hecho Dios todo eso a favor de nosotros? Entonces vamos a ver el propósito de las acciones de Dios. Y empecemos mirando en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primer propósito de Dios con nosotros, ¿cuál es? Que seamos santos y sin mancha. Es lo que Dios quiere. Y Él nos lo dice, nos lo da como un imperativo, sean santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces nosotros, la iglesia, debemos caminar en esa dirección porque para eso fuimos escogidos, para ser santos y sin mancha. Pero en el versículo 5 dice algo más. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, según el mero afecto de su voluntad. ¿Cuál era el propósito de Dios al predestinarnos? ¿Nos predestinó para qué? Adoptarnos. Él nos predestinó para adoptarnos como sus hijos. ¿Éramos hijos de Él antes? No. Somos adoptados como sus hijos. Hay un concepto equivocado que hace que la gente esté tranquila y es triste. Y es que hay algunas personas pensando que toda la humanidad somos hijos de Dios. Y eso no es verdad. La Biblia no dice que todos los seres humanos sean hijos de Dios. ¿Quiénes llegamos a ser hijos de Dios? A los que Él predestinó, escogió y predestinó para que fuéramos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, pero ¿cómo somos hechos hijos de Dios? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si notamos entonces, ¿qué es lo que usted y yo hacemos para llegar a ser hijos de Dios? Nada, sencillamente respondemos al plan de Dios. Entonces, le recibimos y creemos en su nombre y entonces somos declarados hijos de Dios. Ese es el momento de la adopción. Usted y yo somos adoptados como hijos de Dios. Pero, ¿qué otro propósito hay después de este? Ya somos hijos de Dios. Ahora dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Usted y yo, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos redimió, Dios nos perdonó, Dios nos selló, con un propósito claro, que nosotros seamos para alabanza suya. Mire, tengo ejemplos así. Cada vez cuando estamos en este tiempo, Dios nos regala unas ilustraciones precisas para que podamos entender lo que Él quiere enseñarnos. Esta semana que pasó fue una semana bastante ajetreada, hubo mucho movimiento. Pero más que trabajo físico, más que carga física, más que elementos intelectuales, esta semana fue una semana muy emotiva. Hubo momentos muy emocionantes en mi vida y en la vida de mi familia esta semana.
Fue una semana muy emotiva, muy emocionante, y las emociones lo cansan a uno también, ¿cierto? Las emociones lo cansan a uno. Pero, ¿qué es lo que quiero mencionar? Esta semana, cuando estábamos en la graduación de mi hija mayor, de Daniela, y estaban dando el premio a la excelencia, el mejor bachiller de la jornada de la mañana, mejor bachiller del colegio, y dijeron el nombre de ella, eso para mí fue muy emocionante. O sea, me dio mucha satisfacción, mucha alegría. Ahora, para ponerlo en la perspectiva, yo no hice nada para que, o yo sí hice lo que Dios me mandó a hacer con ella para que llegara ahí. Y de alguna manera cuando uno ve que se alcanza una meta como esa o un triunfo como ese, uno dice, pues yo tuve participación ahí, uno se siente satisfecho de que algo hizo bien, alguna cosa hizo bien y se obtiene un resultado. Pero acá, en lo que tiene que ver con Dios, Dios lo ha hecho todo bien para con nosotros, para usted y conmigo. Quiere decir que usted y yo, en todo lo que hagamos, debemos procurar que Dios sea alabado. Mire, hay un mensaje allí en el Facebook, decía una amiga muy querida, decía, grandes hijos, grandes padres. O sea, le da satisfacción, ¿cierto? Como que eso lo llena a uno, le da a uno mucha alegría. ¿Qué está diciendo la gente de mi Padre Dios por la persona que yo soy? Esa debe ser la reflexión. ¿Qué está diciendo la gente de mi Padre Dios por la persona que yo soy? Porque Él hizo todo esto para que yo sea para su gloria. Ese es el propósito con el cual me escogió, me predestinó, me compró, pagó el precio, me perdonó, puso su Santo Espíritu, para que la gente lo alabe a Él por lo que ven en mí. Su iglesia debe procurar que su dueño sea alabado. Es el propósito de Dios con usted y conmigo. La alabanza de su gloria. Porque Él quiere mostrarse. Él quiere mostrarse. Y ha determinado hacerlo a través de su vida y a través de mi vida. Por eso debemos ser consecuentes con lo que Él está haciendo y entonces hacer lo mejor que podamos. Porque para eso fue que Él nos compró. Y tiene un propósito final que estamos esperando. Versículo 10. Bueno, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el propósito final de Dios con nosotros? Reunir todas las cosas en Cristo. La iglesia va a estar unida con Cristo, toda la iglesia. No solamente la alianza, toda la iglesia del Señor. Vamos a estar unidos con Cristo, reunir en Cristo, todos en Cristo estamos todos unidos. Entonces, por eso, si como iglesia todos vamos a estar unidos, como congregación, ¿cómo debemos estar? Bueno, ahí nos queda tarea. Siempre que el Señor nos abra, nos va poniendo tareas. Y es que estemos verificando cómo estamos nosotros participando de esa unidad. ¿De qué manera estamos nosotros armonizando con el cuerpo que es la iglesia? Para que colectivamente, como hemos estado esta mañana, como cuerpo, como uno solo, demos testimonio de la obra de Cristo a nuestro favor. Como uno solo, dar testimonio de que Él murió por nosotros.
como uno solo, dar testimonio de que Él nos salvó y que su propósito es su gloria, que la gente allá afuera le dé la gloria a Él, gloria a Dios por su iglesia. Amén. Sí, entonces recordamos, es cierto que hay diferencias y que de pronto hay alguna otra congregación que de pronto no tiene el conocimiento teológico que usted tiene, que usted ha adquirido, de pronto no tiene los privilegios que usted ha tenido como iglesia, la alimentación que usted ha tenido, no tiene de pronto el lugar de congregarse como el que usted ha disfrutado, pero dice el texto bíblico, nuestro Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Incluso hay errores en ellos, no importa sus errores. Si les amamos, van a pasar. Y si ellos quieren amarnos a nosotros, tendrán que pasar nuestros errores también, porque tenemos errores, no somos libres de errores, estamos igual. Tal vez no tenemos los mismos errores o no tenemos tantos, pero siempre somos falibles, siempre somos perfectibles, siempre estamos aquí en un proceso en el que el Señor nos lleva. Entonces, mis queridos hermanos, estamos empezando el estudio de esta carta tan importante que fue tomada, fue enviada, atribuida a una de las ciudades más importantes del imperio en esta época. Éfeso era una ciudad portuaria, era la capital económica del imperio romano. La capital administrativa era Roma, la capital comercial estaba Antioquía y este era el principal puerto marítimo, el principal centro de la actividad económica, todo se movía por allí, por Éfeso, era una ciudad muy importante. ¿Por qué? Porque Dios quería, así como cuando describió a los romanos, cuando Dios tira una piedra y quiere producir un movimiento en todo el estanque, la piedra la tira en el centro. Y por eso entonces lo que Dios quería con esta carta a los Efesios, para que llegara hasta usted y llegara hasta mí, para que pudiéramos tener un concepto correcto de quiénes somos en Cristo. Y que eso que somos en Cristo, eso que sabemos que somos en Cristo, nos motive para seguir adelante en la dirección que Él quiere llevarnos. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana tú nos has permitido iniciar el estudio de esta carta tan bonita, Señor, en la cual nos hablas de lo que tú has hecho a nuestro favor y de lo que tú has dicho para nosotros. Gracias, Señor, porque esto nos hace reevaluar incluso el concepto que tenemos de nosotros mismos, porque hemos adquirido un valor tremendo cuando tú nos compraste. Gracias por hacerlo, Señor, pero ayúdanos para que podamos mantener nuestra humildad, reconociendo que no fue por mérito nuestro, sino que fue por tu divina voluntad que quisiste hacer lo que hiciste a nuestro favor y nos has hecho beneficiarios de tu pacto. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana y ahora, Señor, que nos disponemos también para salir, Señor, cuando salgamos de este lugar, luego de haber compartido con nuestros hermanos, que nunca olvidemos que tú nos compraste y tú hiciste todo esto con un propósito y ese propósito es tu gloria. Que en todo, Señor, en nuestra vida te glorifiquemos, porque para eso has hecho con nosotros lo que quisiste. Amén. Bien, tomamos un momento especial también para participar a través de nuestras ofrendas. Recordamos que la ofrenda es una oportunidad que Dios nos da para honrarlo. La ofrenda es un medio